Celebra hoy la Iglesia la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles, los más grandes. Grandes por lo que son, por lo que representan, por lo que Dios hizo en ellos, sobre todo por la gracia de Dios en sus vidas. Sabemos que en Pedro hay muchísimos elementos, inclusive hasta que los evangelios presentan esa imagen de Pedro, el Pedro en todas sus circunstancias, en todos sus momentos, como también a Pablo. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no se celebra por separado una solemnidad o fiesta con respecto a ellos? ¿Por qué la Iglesia los colocó juntos para en un mismo día vivir este acontecimiento? Bueno, hay muchas respuestas, diría yo estas dos. Primero, ya lo dije al principio, celebramos lo que Dios, a través de su gracia, hizo a través de estos dos hombres. Y segundo, también, estos dos personajes, dos apóstoles, en ellos, en su misión que cumplieron, hay como una cierta complementariedad que muestra el misterio de la identidad de la Iglesia. Miremos en primera instancia cómo el Señor utilizó de una manera extraordinaria a Pedro y a Pablo. Son dos hombres cargados de grandes debilidades, pero en esa debilidad reside el poder de Dios. Cómo el Señor puede hacer de las cosas equívocas, inexactas, imprecisas, grandes y maravillosas obras. Y esto es lo que vemos en estos dos personajes. Pecado, errores, pero detrás de esa debilidad siempre se levanta el poder de Dios. Y en segunda instancia, pues también apreciamos cómo en Pedro, por ejemplo, en el Evangelio decimos que le da la autoridad de atar y de desatar, ¿verdad? Esa gran autoridad y potestad que tiene Pedro como ser el primer papa de la Iglesia. En este orden de ideas vemos la figura de Pedro desde el punto institucional. En la Iglesia observamos dos elementos fundamentales. La Iglesia es jerárquica y carismática. Jerárquica por su institución, por su orden, y es carismática porque es guiada por el Espíritu. Apreciamos entonces en Pedro la imagen institucional de la Iglesia. Su unidad, cómo está conformada, en la roca, en el Pedro, en el que colocó Cristo la simiente de la Iglesia. Y en Pablo vemos el hombre misionero, también el hombre del Espíritu, el hombre que predica con fuerza. Sabemos muy bien que la razón de ser y de existir de la Iglesia es la evangelización, y Pedro es uno de los grandes evangelizadores, y evangelizó a los paganos, a los gentiles. Pedro entonces representa al pueblo llamado judío, el pueblo de la elección, y Pablo también es el hombre o el apóstol de los gentiles, es decir, quien se dedicó a anunciar el evangelio a los que no pertenecían al pueblo judío. De manera que en Pablo y en Pedro, en esta gran solemnidad, descubrimos el misterio de la gracia de Dios que abarca toda la humanidad, judíos y no judíos. Es decir, el Señor vino a salvarnos a todos. Entonces, apreciamos este don inefable, extraordinario, del amor de Dios derramada en toda nuestra historia de la vida. Sigue amando a la Iglesia, sigue queriéndola, sigue respetándola, sigue sintiéndote. Iglesia, sí, hay pecado, hay errores en nosotros los sacerdotes, hay errores en los obispos, en el Papa, en todos nos equivocamos como seres humanos, en los laicos, pero ahí está la gran promesa del Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y habrán ataques, habrán persecuciones, habrán errores de nosotros, pero nunca la Iglesia se acabará, porque la cubre la sangre poderosa del Cordero de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, te doy mi bendición del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.